Hola, hola, buenas noches, estimados estudiantes de la UB. Reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar la sesión a las 8:05 de la noche, esperando a que se suman más compañeros y compañeras en esta última sesión de este seminario. Entonces, esperamos 8:05 para arrancar.
Hola, hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de la UB. Reciban un cordial saludo. Quienes habla el doctor Juan Alvarado, hoy 25 de marzo del 2020 a las 8:06 de la noche. Iniciamos nuestra última videoconferencia de este seminario. Eh, Tengo a cargo una presentación que en estos instantes la voy a compartir mi pantalla para poder hablar sobre la misma. Antes de ello, me gustaría decirles que, bueno, en esta semana tenemos dos actividades. La primera de ellas, que tiene que ver con una infografía, un organizador gráfico, en la que se tiene que detallar el aprendizaje a lo largo de la vida y los postulados que menciona Delors, que también los propone la UNESCO, que es el aprender a ser, aprender a ser, aprender a conocer y aprender a convivir. Tenemos otra actividad que es un foro que, pues, bueno, muchos se adelantaron a la participación en el foro, en donde tenían que escribir, plasmar una expresión literaria con base a cierta consigna del trabajo, ¿no? Entonces es muy importante construirla, si bien retomaron algunos frases de otros autores, es muy importante que ustedes también construyan la suya propia. Uh-huh. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Espero que la estén visualizando. Y bueno, arrancamos entonces con esta parte de los postulados de la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ajá. Digamos que es el organismo internacional que es marco de referencia en el ámbito educativo, ¿no? Y vamos a arrancar antes de ello con el concepto de formación, ¿no? Y sus características. Hoy en día los modelos educativos de las instituciones pues tienden a ser flexibles, muchas veces abiertos. ¿Qué quiere decir flexibles? Que tienen esta parte como muy permeable que es una institución que no es tan dogmática, pero tampoco tan muy abierta, ¿no? Entonces, tiene que ver con ello y tiene que ver también con la formación integral que asume esta posición de la parte holística que tiene que aprender un estudiante, que no solamente se tiene que quedar con la parte teórica, sino también con la parte práctica y también con la parte actitudinal. Muchas instituciones también se maneja como el modelo por competencias, ¿no? Eh, Les explicaba en la sesión anterior el ejemplo del carro. Para nosotros conducir un carro, teóricamente tenemos que saber qué es el carro, ¿no? Que es un vehículo que nos ayuda a transportarnos de un lugar a otro, pero procedimentalmente tenemos que saber cómo operarlo, ¿no? Cómo encenderlo, cómo cambiar una llanta, etcétera, y accidentalmente tenemos que saber las normas de tránsito, las leyes de tránsito que no podemos de alguna forma omitir. Ahora bien, lo que nos interesa ahorita son estos 4 rubros que postula, ¿no? El aprender a conocer. Entonces, tiene que ver con todos los hechos, teorías, modelos, que tiene que estar anclado con esta parte teórica, ¿sí? Básicamente, eh, tiene que ver con esta parte de hechos, de sucesos, de fechas, etc. El aprender a hacer tiene que ver con la parte procedimental, que ver con esta parte de elaborar, de construir. Uh-huh. El aprender a hacer, dicen que el concepto
no logra ser tan tangente como también la parte de construirlo, de hacerlo, de elaborarlo. El aprender a vivir juntos, que es muy importante y muy primordial también hoy en día, no solamente en las escuelas, sino también en las comunidades. Se supone que nosotros estamos formando al individuo para que socialmente se integre a la comunidad, se integra al contexto donde se desempeña, donde labora, donde estudia, ¿no? Y el aprender ser tiene que ver con esta individualidad, personalidad, tiene que ver con las emociones también del individuo, entre otras cosas. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 posibilidades, pues estamos hablando de la formación de un individuo integral, un individuo que se está formando de manera holística, un individuo que bajo la consigna de los modelos de cada institución educativa, pues a través de los docentes, a través de su cuerpo directivo, a través de la parte administrativa, a través de los padres de familia, pues eh, de alguna forma se está educando, se está formando. Los nuevos modelos educativos apuntan a las siguientes características. Primero, centrados sobre el aprendizaje. Anteriormente era el docente quien llevaba la batuta en las clases. Ahorita ya ha cambiado, como es el diseñador de las experiencias de aprendizaje para que el alumno consuma el material didáctico en el aula, pues bien es como el facilitador, ¿no? Y se centra precisamente en el alumno, ¿sí? Y el alumno va a tener esta capacidad de alguna forma de elaborar sus propias estrategias de aprendizaje para consumir esa materia prima. También tiene que ver con la adquisición de competencias. Todos nosotros tenemos competencias, todos, nada más que unos estamos en un nivel básico, otros en un nivel intermedio y otros en un nivel más avanzado, pero todos tenemos competencias, ¿sí? Tiene que ver también en este nuevo paradigma de la enseñanza con perfiles académicos ya elaborados. Por ejemplo, para la parte de licenciatura, la que ustedes están cursando, ya viene un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Perfil de ingreso es de alguna forma los requisitos que necesitamos para que ustedes se inscriban a la licenciatura. Y el perfil de egreso tiene que ver con aquella suma que ustedes van a tener al momento de ya recibir su título, ya es el producto terminado como tal, ¿sí? Tenemos que también, viendo este paradigma, preocuparnos más por los resultados y también por el cambio del rol del profesor. Tuve la oportunidad de trabajar 5 años en el Politécnico y muchos profesores, al ser longevos, y no tanto por su edad, sino por la parte de los años de experiencia que tienen en el aula, 20, 25, 30 años dando clases, lo máximo que llegan a innovar en el aula es con una presentación, no rompen los esquemas, no tienen a lo mejor esta parte de adicionar, de sumar con otras estrategias que pueden de alguna forma ser dimensionadas con las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Entonces, en el nuevo paradigma de enseñanza, pues ya cambia todo hoy en día. El bagaje apunta a que el profesor tiene que dejar de ser tradicional, tiene que innovar, tiene que romper también la estructura del aula, de las 4 paredes, enseñar al alumno a investigar, a discernir, a indagar, a tener esta parte teórica práctica y no que se quede nada más con la parte teórica. Y bueno, ahí tenemos brevemente los cambios del rol del profesor, de transmisor de conocimiento, pues ya pasa a ser facilitador del aprendizaje. De alguna forma, pues ya se centra más que todo en el sujeto que aprende, y el sujeto que aprende pues asimila, acomoda, descodifica la información en su estructura cognitiva
y prácticamente la función es sustantivamente formativa. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué imagen evocan cuando piensan en un buen profesor? Me gustaría también escucharlos. ¿Qué imagen tienen ustedes de un buen profesor que hayan tenido así en el itinerario de aprendizaje de lo que llevan ahorita académicamente? Bien sea en primaria, en secundaria, en preparatoria o ahorita en la licenciatura lo que llevan. A ver, Salma. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Pues a mi punto de vista, la imagen de un buen profesor es alguien que tenga más que nada gusto por lo que imparte, que investigue, quiera participar a sus a los alumnos, que sea amable, que sienta empatía por sus alumnos, no solo en cuestiones académicas, sino cómo están, cómo se sienten. Algo así sería. Sí, ¿no? Que sea apasionado en lo que hace cotidianamente y que no se quede nada más en la parte de planeación o implementación de la cátedra, sino que también se tome el tiempo de preguntar al alumno cómo está, ¿no? Detectar también estos focos rojos dentro del aula, si por ejemplo un alumno no desayunó o si tiene en su casa, que la mayoría pasa en la parte de educación primaria, ¿no? Entre otras. ¿Puedo opinar? Bueno, ¿Puedo sí, opinar? sí, opina. Buenas noches, compañeros. Yo tengo cierta postura. En primera, yo creo que para mí un buen maestro, un buen docente, es aquel que empieza a ver al alumno como la persona en la que puede llegar a convertirse y no como es ahora. En segunda, un buen profesor siempre, siempre lleva material a clase para que ellos puedan aprender, pero siempre deja la opción abierta para que el propio alumno pueda, pueda ser un personaje activo. Y en segunda, en estos tiempos tiene que ser un profesor abierto, y cuando me refiero a abierto tiene que ver con tal vez con las nuevas posturas que puedan tener pues los estudiantes. O sea, de no, usted ahorita lo mencionó, de los maestros que están acostumbrados a su modelo. Hoy en día, pues ya no somos de la idea de que alguien sabe todo, sino de que todos sabemos un poco. Entonces, yo considero que ese sería un buen profesor, que aquel que retome algo de los estudiantes y que lo lleve a florecer ocupando una postura constructivista. O sea, no generalizando en todo el salón, sino que pueda hacer crecer lo que el alumno tenga. Súper bueno. La parte esta que mencionas de la apertura que tiene que tener el profesor me parece sumamente importante. Tiene que tomar en cuenta también la diversidad cultural que puede tener en un aula, esta heterogeneidad que no solamente viene de los estratos económicos, sociales del alumno, sino también con sus propios estilos de aprendizaje, con las formas también de relacionarse, con muchas cosas que tiene que tomar en cuenta el docente al momento de planear, ¿no? Y es sumamente simbólico al momento también de aprender. Hoy en día se habla también del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, donde el profesor es mucho más trabajo para el docente, pero donde el profesor tiene que confeccionar material didáctico y estrategias de aprendizaje para cada estilo, digamos así, de aprendizaje del alumno, ¿no? Muchas gracias. Mayra, ¿puedes abonar algo? ¿Qué piensas cuando evocas la imagen de un buen profesor? Puedes abrir tu micrófono.
Mayra. Bueno, creo que no. ¿Alguien más quiere adicionar algo? Bueno, continuamos. Ahora bien, Moses en 1985 habla sobre las competencias de un profesor universitario, que yo las concateno a los profesores en los distintos niveles y distintas modalidades. Un buen profesor se caracteriza precisamente porque tiene un dominio sobre la materia, ¿no? Un profesor, un experto que domina los temas y subtemas de su programa de estudio, parte de la materia prima de la malla curricular, indistintamente del nivel educativo. Un profesor que tiene habilidad comunicativa, es decir, tiene expresión oral y escrita al máximo, es claro, los materiales que otorga están bien construidos, ¿no? Tiene este compromiso con los estudiantes, busca la forma de estimular, como bien lo decía el compañero, el interés por aprender del alumno, ¿no? Diamante en bruto para dar lo mejor de él en cuanto a los productos y evidencias de aprendizaje. Es alguien que se preocupa porque el estudiante tenga una actitud positiva frente a las distintas áreas de conocimiento de cualquier nivel, repito. Y bueno, a partir de esto, pues vamos a hablar a lo largo de la vida. Sin duda, el profesor es fundamental. Al hablar de esta teoría del aprendizaje a lo largo de la vida, tiene que ver con una educación permanente, una educación continua, una educación paso a paso, paulatinamente, gradualmente adquiriendo el individuo, ¿no? Es un proceso también no solamente individual, porque nosotros aprendemos individualmente, pero también aprendemos socialmente, ¿no? Aprendemos en el aula con nuestros pares, ahorita nosotros en este momento estamos aprendiendo a lo mejor lo que estamos viendo ahorita en la presentación o de lo que escuchamos de nuestros compañeros, ¿no? Tiene que ver con esta parte permanente, integral, esta parte dinámica, porque el aprendizaje es dinámico, es evolutivo, tiene que ver también con esta universalidad en el espacio educativo, ¿no? Entonces, significa que cualquier actividad de la vida del individuo puede ser objeto de aprendizaje. Eso significa el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, es un aprendizaje anclado, es un aprendizaje significativo, es un aprendizaje que el individuo le va a dar valor y va a estar presente cada vez que lo evoque en su mente, se va a acordar. ¿Por qué? Porque es significativo para la persona, ¿no? En este sentido, ya varios de ustedes han subido evidencias, creo que son 19 los estudiantes que han subido evidencias, han participado también en el foro, por ahí les he dejado algunas preguntas en el espacio de discusión. Nada más les recuerdo, por favor, que tiene que ser una expresión literaria construida por ustedes mismos, ¿no? Entonces tienen que crearla, ser un poema, puede ser un verso, ¿no? Todo lo que encaje en lo que se llama una expresión literaria, que encaje con eso y que encaje con las preguntas detonadoras dentro del foro. Dicho esto, pues entonces me gustaría escuchar a Karina, por favor, Karina, que me dijeras en cuanto a los postulados de Delors, del aprender a ser, conocer, convivir y ser. ¿Qué entendiste tú por este proceso, por estos pilares de la educación? Puedes habilitar tu micrófono. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el micrófono. Le voy a dar clic acá. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Pues yo entendí más o menos que del aprender a conocer, entiendo más que nada como toda la teoría
y el aprender a hacer viene siendo como toda la práctica. El aprender a vivir juntos, ¿cómo aprender a vivir juntos, verdad? Ajá, convivir juntos, sí. Convivir juntos es que nada, trabajar en equipo, aprender ahora sí que de las habilidades de otros Así y es. nuestros conocimientos, ampliarlos gracias a la diversidad de contextos que tenemos cada uno y con los conocimientos se van construyendo poco a poco. Y en el aprender a hacer ya viene siendo como ya Individualidad de cada de individuo, cada quien, la ¿no? forma que tiene cada quien Ajá, que de, conozcamos de nuestras propias, solucionar. Ajá. ajá, nuestras propias fortalezas, las debilidades, ¿no? También esta concepción de los valores, de la parte ética, ¿no? El ser. El hacer, pues ya como dijiste, tú tienes que ver con la parte práctica, el convivir, pues tiene que ver con el talento de cada uno de nuestros pares, ¿no? Si nos mandan una tarea en equipo, pues valorar también las aportaciones de cada uno de nuestros compañeros. Sin duda, por ejemplo, cuando ustedes egresen de la carrera de licenciatura en pedagogía, pues se van a enfrentar a este equipo llamado eh, colegas que vamos a tener en una escuela, que muchas veces vamos a tener compañeros psicólogos, pedagogos, licenciados en ciencias de la educación, profesores de educación física, profesores de inglés, ¿no? Y esto es lo que hace la riqueza que hace la escuela, porque el alumno va a aprender de todos, ¿no? Y hace la formación integral y holística al estudiante, ¿no? Nos faltó uno, aprender a hacer, ser. El conocer pues tiene que ver con toda la parte teórica, del aprendizaje por descubrimiento, Conocimientos. a investigar, también a ser receptor de cierta información, de que ponga no solamente sus sentidos, sino que también maneje técnicas al momento de construir sus evidencias de aprendizaje, ¿no? Hay muchísimas técnicas, el subrayado, la toma de notas, que tiene que ver mucho con los hábitos de estudio, pero que también nosotros como profesores, como docentes, debemos de ofrecer un material didáctico que de alguna forma explote esta parte cognitiva e intelectual del estudiante. Muchas gracias, Karina. Y alguien, Esteban, ¿me puedes hablar, por favor, del aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Sí, ¿se escucha? Perdón. Sí, te escuchamos. Sí. Pues para mí el aprendizaje a lo largo de la vida siempre me ha marcado mucho. Bueno, hablando personalmente, como cada uno se maneja cada uno tiene sus maneras de aprender diferente. Entonces yo aprendí dentro de una familia que me marcó muchos valores, desde el respeto hasta la honestidad y todo ese tipo de valores. Para mí, toda la educación se nace desde la familia. Si una familia no te transmite una buena educación por valores o algunos pequeños conocimientos que pueda obtener alguno, entonces yo creo que una persona puede desviarse mucho de su camino. Pero aquí también entra también los que son el profesor, todo lo que puede marcar uno, puede ser de mucha importancia. A mí me marcó mucho un profesor que tuve en secundaria. Por él estoy estudiando esto y por él le debo también muchas cosas. Entonces, la educación siempre va a estar presente en nosotros y nunca vamos a dejar este mundo de... Nunca dejamos de aprender, ¿no? nunca Desde dejamos de que aprender. Exacto. nacemos, gateamos, aprendemos nuestras primeras palabras, Ujú.
el primer contacto en el preescolar, como que vivimos también en una sociedad de la información en donde pues, estamos bombardeados también de la televisión, de la internet, de las redes sociales, del periódico, ¿no? Como que vivimos en esto, ¿no? Pero vamos a aprender aquello que nos interesa y de aquí el papel sustancial del profesor en que motivemos y que regulemos de alguna forma esta parte en el estudiante de decirles en qué puede sumar a la hora de su preparación, ¿no? ¿Por qué es importante hablar correctamente? ¿Por qué es importante escribir correctamente? Bueno, es todo un compendio de muchas cosas, ¿no? Sí, Es importante la educación física y deporte, porque es importante la cultura, nuestra música, la gastronomía, todo. Entonces, a eso, a eso va el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que desde que nacemos hasta que morimos aprendemos, ¿no? Y que nosotros como individuos le vamos a dar valor a aquello que nos interesa, aquello que nos importa. Si les comentaba yo la vez pasada, hay dos consignas eh, que dice David Ausubel. La primera, que tenga el estudiante disposición para aprender. Si el estudiante no tiene disposición para aprender, así el profesor se pare de pestañas, el estudiante no va a aprender. Y la segunda, que el material tiene que ser potencialmente significativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como profesores, tenemos que elaborar cosas eh, significativas, que tengan, pues, pues ahora sí que mucho condimento, mucho sazón para que el alumno al momento de enfrentar y discernir el contenido elaborado, pues pueda de alguna forma apropiarse de él, descodificar esa información, apropiarse del conocimiento. Entonces, a eso es lo que va, Esteban. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien que quiera agregar algo? Creo que Ya, yo levanté la mano. ¿Sí? Ajá, Sí, Gerald. ¿Sí? sí, bueno, yo como lo entendí, ese es el nuevo paradigma ahorita, el que se está retomando en la educación. Y lo entiendo de la manera de decir que anteriormente, antes de que se tuviera más presente la era de la información y la sociedad de la información, entonces una persona podría acumular como cierto grado de conocimiento y tal vez con eso podía como subsistir por cierto tiempo, pero al llegar a nuestros días, yo siento que ahorita ya todo es actualización, o sea, ya estudiaste pedagogía, pues bueno, ahora tienes que mantenerte actualizado porque vienen las nuevas tecnologías, vienen nuevos programas, nuevas estrategias. Entonces, es eso lo que te va enriqueciendo, independientemente de si uno ejerce o no ejerce, la formación que uno tiene que llevar en este tipo de vida es que siempre uno tiene que estarse, por una parte, actualizando y la otra, pues no está de más ir adquiriendo un conocimiento que tal vez te pueda servir o que en algún momento puedas aplicar. Bueno, para aquellas personas que les gusta estudiar no tienen ningún problema, pero lo más conveniente, porque se maneja ¿cómo se llama? La analfabetización informacional, que ahorita ya no solamente es suficiente con saber leer, sino ahorita es, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tipo de material estás leyendo? Y, y cuáles son sus bases, o sea, qué tan confiable es lo que estás aprendiendo. Súper. Bien, esta parte me gusta, tocaste algo, hoy en día analfabeta no es solamente el que no sabe leer y escribir. Hoy en día un analfabeta funcional es aquel que no puede descifrar o discernir sobre la información que se presenta y tampoco manipula las tecnologías de información y comunicación. Ese es el analfabeta funcional, ¿no? Que no discrimina de toda la información que hay, cuál es la más conveniente y tampoco no manipula las tecnologías de información y comunicación. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecerles la participación en esta última sesión. Ha sido muy cortita de manera tal de no quitarles mucho tiempo. Les pido por favor que se cuiden, que no salgan de casa, que sigan las instrucciones que ha manejado ahorita la OMS. Por favor, cuídense. Ha sido un gusto tenerlos como estudiantes
los iré calificando en el transcurso de esta semana. Esta es prácticamente nuestra última unidad del seminario. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, la pueden comunicar por mensajería en plataforma. Seguimos en contacto. Dios los bendiga y que tengan una bonita noche. Igualmente, profesor, gracias. Buenas noches. Saludos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.